contando que su padre le dijo para que estudie contabilidad. Ciencias económicas. Ciencias económicas. Pero cómo todo se fue modificando por el camino y terminaste siendo una excelente escritora, ¿verdad? Todo cae por su peso al final. Y realmente a las personas que nos gusta leer, sabemos un poco de literatura y eso estuvimos comentando en el corte. En estos libros tenés todo lo que es la literatura paraguaya, ¿verdad, Teresa? Sí, porque a partir del diccionario y de la primera antología, que incluye todos los géneros, pero es limitada, o sea, no podés poner 100 o 150 autores en una antología. Claro. Entonces me di cuenta que para ser justa y para ser representativa de nuestra literatura, tenía que dividirla en volúmenes separados. Un par de volúmenes, 2 tomos para la poesía paraguaya. Entonces, primero en el 95, 97 aparece un volumen de poesía paraguaya de ayer y de hoy, se titula, que es mayoritariamente escritores que escriben en castellano. Y un año y medio después salió el volumen 2 de poesía paraguaya de ayer y de hoy, que incluye poesía mayoritariamente escrita en guaraní. Ahora, cada uno de estos poemas va con su traducción, o por lo menos con una glosa mínima del significado, del contenido de esa poesía. Mayoritariamente también con traducciones de los mismos autores, sí, o de otros autores conocedores de la lengua guaraní. Así es. ¿Por qué? Porque mi interés es que nuestra literatura se conozca en el exterior, que salga. Y entonces la manera de facilitar esto es incluyendo en un volumen varios autores. Claro, entonces, una forma práctica. En este libro yo tengo ¿cuántos autores? Más de 400, pero es una antología, este es un diccionario. No, pero claro, por decir, ¿verdad? Exacto. Tenemos en lo que es la antología en general, ¿cuántos autores tenemos? Depende, porque si es de poesía, entonces puede incluir, creo que, no quiero inventar números, pero más de 50, 100 quizás, en el de poesía. Mejor llevar un libro que 50 libros. Exacto, esa es la idea, claro. La transportabilidad. Excelente. Y también la idea de que lo que está en guaraní vaya acompañado de la traducción al español, para que más gente lo entienda. El español es la segunda, probablemente, o la tercera lengua, la más hablada. Primero estará, no sé si es el inglés o el chino, el inglés, y después ya está el español. Ahí está. Entonces, de esa manera nuestra literatura sale. Y entonces salieron por géneros, 2 volúmenes para cada género. Primero poesía, después, un par de años después, 2 volúmenes de narrativa, son cuentos o leyendas, o mitos, o textos breves narrativos. Después 2 volúmenes, les llamo las antologías de tapa negra, porque todos se caracterizan porque todos tienen la tapa negra. Sí. Y 2 de teatro. Ahora, los de teatro, fíjate que son obras completas, yo no doy partes, es todo entero. Algunas obras son de un acto, pero la mayoría de las obras son de 2 o de 3 actos. Sí. Entonces, en 2 volúmenes, cada uno tiene como 1000 páginas. No puedo meter tantos. En eso meto, no sé si hay 40 o 50 autores en total. Claro. Porque si es de poesía, en 4 páginas puedes representar uno, pero si es teatro, necesitas 30, 40, 50 páginas. Totalmente. Y después de eso saqué 2 volúmenes de ensayos, y que incluyen artículos, algunos periodísticos, otros más académicos, largos, otros más detallados, comentarios sobre literatura paraguaya por escritores paraguayos. Y finalmente 2 volúmenes de literatura infanto-juvenil paraguaya de ayer y de hoy, que completa mi antología portátil de la literatura paraguaya. Le llamo portátil porque me gusta. En 10 volúmenes tenés toda la literatura representada. Y los que somos amantes de la lectura sabemos muy bien que no es lo mismo, porque ahora pueden en un pen o en la nube tener los libros que quieras, pero el abrir un libro
el olorcito que tiene y ponerse a leer es totalmente una experiencia diferente, ¿verdad, Exacto. Teresa? Sí, las ediciones digitales ayudan a difundir, Sí, pero el gusto, digamos, sí, eso que acabas de decir, es está muy bien totalmente explicado. diferente. Eso es muy diferente, tener el libro El físico libro en las físico, manos. es así Exacto, tal cual. sí. Y justamente hablando de experiencias y sin ánimos de entrar en ninguna guerra de género, pero categóricamente vos como mujer, escritora, que leíste a todos los escritores, tanto femeninos como masculinos, y obviamente un escritor que habla desde su testimonio, ¿ves una diferencia en cuanto a esa literatura? Definitivamente hay características Sí. diferentes en ambas vertientes. Pero esta pregunta que vos me acabas de decir, tengo un artículo que presenté incluso aquí en Paraguay, creo que a principios de 2004, 2002, 2005, no me acuerdo cuándo, Sí. que titulado Rompiendo tabúes, 3 narradoras del post-boom paraguayo. Y es un artículo concentrado en el análisis de 3 escritoras, 3 novelas. La niña que perdí en el circo, de Raquel Saguier, Los nudos del silencio, de René Ferrer, y Encaje secreto, de Lita Pérez Cáceres. Y usando esas obras como modelo y ejemplo, yo teorizo sobre la producción femenina y las diferencias o las características que la literatura femenina escrita por mujeres muestran y pueden ser visibilizadas y pueden ser detectadas en las obras. Por ejemplo, aquí voy a leer partes nada más, que es un fenómeno interesante y significativo de la literatura paraguaya actual, paralelo y similar al que se ha dado en otros países de Latinoamérica, es la presencia de un alto porcentaje de voces femeninas en el panorama literario del último cuarto de siglo. En el caso específico de la narrativa, esta se ubica totalmente dentro del periodo asociado con el post-boom, a partir de los años 70 y mayoritariamente a partir de los años 80. Y dichas voces femeninas se manifiestan con gran fuerza y continuidad. Sus obras reflejan, temática y estructuralmente, preocupaciones y estilos diversos a tono con la narrativa latinoamericana del mismo entorno temporal. Como en esta, la explosión narrativa paraguaya de autoría femenina se inicia a principios de los años 80 y también, como en el caso de sus coetanos hispanoamericanos, escritoras y escritores, las narradoras del post-boom tienden a reincorporar la historia a sus relatos, reivindican la función social de la literatura y muchas veces se convierten en voceros de quienes repetidamente han sido marginados, olvidados, oprimidos o silenciados. En general, parten de la experiencia cotidiana, del contexto vivencial, se valen de la memoria y del recuerdo para reconstruir, recuperar o recontar el pasado y buscan expresarlos a través de un lenguaje conversacional, sencillo y directo, valiéndose a menudo del humor, la parodia y la alegoría para así lograr un tono más liviano, menos serio y menos cerebral que el asociado con la narrativa del boom. Entonces, teniendo en cuenta tu pregunta y lo vivido, lo expresado, sí, y yo me agrupo en el grupo de escritoras que escriben desde sus propias experiencias. Sí. En este caso, los elementos de, por ejemplo, las vivencias femeninas de lo íntimo, de la familia, de lo que sucede dentro de la casa, de lo que sucede en los momentos de charla entre mujeres, un mate dulce, sí, con la familia, por ejemplo. Sí. Entonces, esa experiencia íntima es más posible que la veas
en un texto de escritura femenina que en un texto de escritura masculina, que tiende a ser más cerebral, menos. A nosotros nos resulta más fácil expresarnos y decir lo que sentimos, lo que pensamos. Más emotivo, más emotivo. Y sí, es parte de la fibra femenina. Así es. Y de esa manera eso se refleja. Es más emocional. Cualquier escritor, nadie puede evitar ser en la escritura lo que es totalmente en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay muchas diferencias. Ahora, hablar de que la literatura femenina es mejor o peor, no, son diferentes. Son diferentes, son diferentes, y el tema calidad es para hablar de literatura hay que hablar de buena literatura y de mala literatura, y eso está escrito por escritores y escritoras, ¿no? Excelente, excelente. Realmente me surgió hacerte esa pregunta porque teniendo en cuenta que históricamente las escritoras no tenían tanto destaque por justamente cuestiones que tenían que ver con la cultura, ¿verdad? Pero categóricamente hablar desde el testimonio de una mujer debe ser bastante característico y diferente. Exacto. No, y además también se justifica el hecho de que la literatura escrita por mujeres tienda a ser más tardía que la de los hombres, porque sí. Hace un ratito me estaba diciendo, tengo una hija de 14 años, tengo otro de 3 años. Yo soy a las mujeres nos cuesta más. Y porque tenemos otras responsabilidades que así en general vienen primero. Sí. Primero la familia, primero nuestros seres queridos. Así y después lo otro. O sea, vamos posponiendo lo nuestro. Pero también lo logramos. Vos, por supuesto, lo lograste como mujer, te empoderaste y sos una excelente escritora que llevas en alto también el nombre de nuestro país, y muchas gracias por eso. ¿Dónde podemos adquirir tus libros, tus ejemplares, tus diccionarios, todo? ¿De dónde podemos adquirir? Este libro, Ensayos y Notas, Literatura Paraguaya de ayer y de hoy, salió en mayo del año pasado, publicado por Servilibro. Miralia Sánchez. Sí, esto es Servilibro. Y la cuarta edición del Diccionario de la Literatura Paraguaya salió en diciembre del año pasado, publicada por Intercontinental. Dedicada a Alejandro Gatti. Excelente. Entonces, en las librerías locales podemos adquirir los libros de la querida Teresa Méndez Fay. Realmente un honor, un gusto, me siento más que bendecida por haber justo coincidido contigo y que me vengas a visitar, así que te despido y realmente me siento muy honrada por tu visita, querida Teresa. Bueno, querida Elisa, yo me siento muy feliz, muy contenta de haber podido realizar este encuentro y hacer conocer también entre mi gente querida, o sea, esta es mi tierra colorada, sí. A donde vengo cada vez que puedo, sí. Y durante los últimos 3 años no pude venir por la pandemia, pero ahora espero seguir volviendo cada año como lo hacía antes, y seguiré trabajando por difundir y divulgar la literatura paraguaya, que es mi misión, es una misión autoimpuesta y que me nace del alma porque es parte de mi sangre. Celebro eso, querida Teresa, y esta es tu casa. Cuando quieras tertulia, siempre vas a ser bienvenida para contarnos más proyectos. Y eso es todo, amigos, nos encontramos el próximo jueves en otra edición de Tertulia. Muchas gracias a la señora Patricia Ayala, mi productora, Carlos Torres Sagasti, a todos mis compañeros, Ale, Félix, por hacer posible que Tertulia salga todos los jueves a las 20 horas por Canal 20 de Tigo Star, Flow, Personal Flow, Canal 20 y Canal 30 de Claro. Muchas gracias y hasta pronto.